Bienvenidos a todos y todas. De a poco ya nos vamos conectando. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Mi nombre es Horacio Arredondo, soy vicedecano de posgrado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y bueno, desde la escuela y desde la universidad le damos sus buenos días y una cordial bienvenida a este ciclo o a esta charla que vamos a tener hoy, dirigir en tiempos de cambio. Hace más de un año, casi un año y medio, por abril del 2020, comenzaba el COVID. En ese momento la escuela rápidamente se movió para apoyar a los negocios, a nuestra comunidad, y en ese momento lanzamos un ciclo que se llamó gestionar en crisis, gestionando en un momento donde no sabíamos lo que iba a pasar. Por 2 semanas tuvimos casi 5.000 personas interactuando con nuestros profesores para entender cómo enfrentar la pandemia. Al poco tiempo, un poco más de 2 meses después, tuvimos un ciclo que llamó La Nueva Agenda. Y en ese momento el mundo pensaba que se había terminado la pandemia. Hoy, casi un año y medio después, seguimos enfrentando la adversidad, la incertidumbre, pero hoy sentimos que podemos empezar a hablar de cambio, de nuevos momentos. Y para eso agradecemos muy especialmente a nuestro programa Advanced MBA, a quien convocamos para poder conversar sobre esto. Para ello vamos a tener a 3 profesores, Juan Carlos Eichholz, Fernando Larraín y Andrés Cunio, profesores de nuestro programa, hablando de elementos que nos parecen claves: el entorno, el liderazgo, la marca, en este momento, para luego nuestro director, Eduardo Barros, a quien agradezco especialmente por armar esta charla, va a conversar con exalumnos del programa. Agradezco a Suham, Juan Ignacio y Ximena por sumarse. La verdad que tenemos una charla muy internacional, porque Andrés está desde Barcelona, Fernando está de Estados Unidos y Juan Ignacio está también de Estados Unidos, así que muchas gracias a todos por, en sus diferencias horarias, animarse a participar. El panel, después de esta breve introducción, lo va a liderar Eduardo. Les voy a contar nada más dos o tres temitas que tienen que ver con la etiqueta, por decir una forma, de la charla. Ahora en unos minutos nada más, ya nos estamos saludando por el chat, pero en unos minutos vamos a deshabilitar el chat, simplemente para poder tener una conversación más fluida a través de nuestro botón de preguntas y respuestas. Los 3 profesores van a hacer presentaciones cortas de 10 minutos, por lo tanto no vamos a tener preguntas y respuestas en línea, sino que van a estar a través de las preguntas y respuestas del botón y preguntas y respuestas. Así que los animamos y las animamos a que lo puedan hacer por ahí. Y luego Eduardo va a liderar el panel, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por estar. Esperamos que sea de valor para todos lo que vamos a estar conversando. Y como siempre, las puertas abiertas de la Escuela de Negocios para todos ustedes. Eduardo, el foro es todo tuyo. Horacio, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todas las personas que están asistiendo, y especialmente a nuestros profesores invitados y a nuestros exalumnos del AMBA para la discusión de panel. Muy bien, vamos a comenzar las presentaciones con Fernando Larraín. Les voy a contar muy brevemente los antecedentes. Fernando ha hecho una carrera muy exitosa. Primero es nuestro profesor de los temas de entorno, y su formación es de ingeniero comercial en la Universidad Católica, y luego tiene un máster en Public Affairs y Economics en la Universidad de Princeton. Y hoy día es miembro del board del Centro Internacional de Gestión de Pensiones. Para ir directamente con nuestros presentadores, nuestros profesores y destacados profesionales, dejo con ustedes a Fernando Larraín. Fernando, te pido que por favor enciendas la cámara. Hola Eduardo,
Muchas gracias por la invitación, gracias también a Horacio y a Carolina por esta invitación. Aprovecho de saludar a todos y todas los que nos están escuchando hoy día. Voy a entrar directo para evitar el tema protocolar con la charla. Y me parece interesante esta invitación que hace el AMBA a poder pensar en cómo dirigir en tiempos de cambio. Si hay algo interesante cuando uno hace un posgrado es que los posgrados son transformacionales. Y desde esa lógica uno es capaz de transformarse uno mismo, transformar la organización, pero también y sobre todo desde el AMBA, transformar el contexto y el entorno en el cual uno está. Me tocó a mí hablar del entorno turbulento. Y mientras preparaba yo la presentación, miré un poco qué significaba esto de turbulencia. Y cuando uno mira la traducción, esto refiere a la condición de algo que es turbulento, algo que es desordenado, algo que es agitado o turbio. Y quizás si hay algo en el cual el mundo de los negocios de América Latina opera principalmente justamente en estos temas de desordenado, agitado o turbio. Nosotros desde Chile siempre mirábamos esto un poco de reojo, pero lo desordenado y agitado también llegó a nuestro país. Y claramente cuando hay turbulencia, y esto se ocupa principalmente en el tema de la aviación, ¿no es cierto? Ahí Juan Ignacio podría dar una charla después días respecto de esto, pero hace que los aviones modifiquen su altitud y velocidad. Y por eso que es lo que sucede que en el interior de la nave, y esto pasa al interior de las organizaciones, se sacuden, se mueven, y por lo tanto las cosas se desordenan. Y en ese espacio, caminar por el pasillo que para nosotros estaba acostumbrado, que era muy fácil, hoy día resulta más bien imposible. Y es muy difícil, y esto quizás el contexto de las redes sociales en el mundo de los negocios lo mira de esa manera. Pero lo interesante de esto es que el mundo de la aviación, la aeronave y los pilotos tienen la capacidad de soportar estos problemas y han sabido navegar estos problemas. Entonces la gran pregunta que a mí me gustaría invitar en esta charla es: ¿tienen las empresas la capacidad de soportar este nuevo contexto en el cual estamos viviendo? Este contexto de turbulencia, que no es como la turbulencia del avión que se mueve un poco y va a pasar. Esta es una turbulencia en la cual vamos a tener que aprender a vivir bastante larga. Y junto con eso la organización, en los espacios en que cada uno de ustedes están realmente capacitados para de alguna forma liderar este entorno turbulento. Y desde esa pregunta, entonces, me parece a mí que, y esto es muy simple, pero son solo 10 minutos, en el contexto en el cual estamos, hay tres grandes turbulencias que me gustaría comentar, y me imagino que Andrés y Juan Carlos después van a profundizar en algunas otras, ¿no es cierto? La primera turbulencia en la cual estamos es que hoy día estamos viviendo en un mundo global. Y este mundo global trae grandes desafíos ambientales. Hoy día cuando uno mira desde la revolución de las operaciones, si hay algo que ha cambiado radicalmente en el mundo de los negocios, tiene que ver con las cadenas de suministro. Hoy día las cadenas de suministro, de abastecimiento, son cada vez más lean, cada vez más globales, y por lo tanto, a medida que se hacen más globales, imagínense para producir un celular o para producir un auto, los riesgos crecen. Y el riesgo es un riesgo que es acumulativo, es decir, lo que pueda estar pasando hoy día en Afganistán, lo que pueda suceder en China, lo que pase con la Convención Constitucional en Chile, no son riesgos que son esporádicos de un espacio a otro, sino que son acumulativos en el tiempo. Y eso hace finalmente que los ejecutivos hoy día, la gran mayoría esté preocupado de qué tan resilientes son las cadenas de suministro a las inestabilidades que vivimos en los distintos países, y eso a la inestabilidad del contexto en el cual estamos. Y en ese contexto tenemos, por cierto, inestabilidad política. Pero la inestabilidad política, uno siempre tiene la imagen, ¿no es cierto?, quizás de la inestabilidad política de un personaje como Hugo Chávez. Pero la verdad es que la inestabilidad política no depende solamente de los presidentes en curso, sino que de muchos otros factores y de muchos otros actores hoy día. De los eventos extremos ambientales, lamentablemente subimos de un terremoto hoy día en México en la mañana, el tema del huracán Aida en Estados Unidos, que pasó además por Haití, los temas que están pasando calentamiento global en Europa, el mismo caso de la sequía en el caso chileno y en el caso peruano, van a ser temas muy relevantes, y eso ocasiona inestabilidad de precios. Y si hoy día uno le pregunta a los altos ejecutivos, que es este cuadrito que hay acá, cuáles son los mayores riesgos que ven en el mundo de los negocios, si ustedes se fijan,
desde el 2017 en adelante, el tema del cambio climático probablemente es el riesgo más relevante que se están viendo hoy día los altos ejecutivos de negocio. Y junto con eso se incorporan también temáticas que tienen que ver con pandemia y con algunos otros riesgos que son relevantes. Entonces, la primera turbulencia es que no estamos solos, y cuando hay turbulencia en otro lado, nosotros también la sentimos. La segunda turbulencia grande que tiene que ver con esta inestabilidad política que les hablaba yo, tiene que ver con los pequeños grupos. Hoy día, pequeños grupos de personas generan un efecto gigante. Y cuando uno mira hoy día lo que ha cambiado de los costos de transacción, hoy día conectarse con otro, que antiguamente era extremadamente difícil, mis hijos no pueden entender, nosotros estamos viendo en Estados Unidos ahora, no pueden entender que funcionen las cartas. Entonces me parece relevante poder mirar esto desde esa perspectiva y pensar que los costos de transacción, los costos de la acción colectiva han caído muchísimo. Hoy día es mucho más fácil, es más seguro, es más rápido hacerlo. Y cuando uno mira estas gráficas que están acá, son de conexiones, y lo que hacen las redes finalmente es que extreman los puntos. Y eso hace que uno converse con otros que piensan parecido a uno, o bien algunas veces diferente. Y esto uno lo puede ver en distintos casos, lo puede ver en el caso de la minera Dominga, ustedes se acordarán del caso hace años atrás de SeaWorld, cuando vino este gran documental en donde mostraban a las ballenas, a las orcas, diciendo que el agua en el cual nadaban era puras lágrimas de ellos, y hizo que SeaWorld se tuviera que reinventar completamente. Se ve en Nestlé, ¿no es cierto?, cuando se ve en la primavera árabe, se ve en el caso de United Airlines, cuando vino ese problema que se terminaron peleando y matando a una persona en el avión. El caso de Nomas AFP, un caso radical que me tocó además a mí particularmente vivirlo desde cerca, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que termina pasando es que estos pequeños grupos generan un cambio transformacional a nivel de las organizaciones. Y por último, la tercera turbulencia que me gustaría mencionar aquí tiene que ver con la turbulencia política. Hoy día estamos en una transición, y esa transición se está acabando, estamos entrando en un nuevo contexto, en un nuevo entorno político. Esta pelea de Oriente y Occidente, con China versus Estados Unidos, pareciera ser que hoy día se está trasladando a China y India. Los clivajes políticos en Chile cambiaron radicalmente. Nadie hubiera anticipado los resultados de la Convención Constitucional. Nadie hubiera creído que estaríamos discutiendo hoy día lo que está pasando con los temas de la Convención Constitucional. No sabemos qué es lo que va a pasar políticamente. Tenemos elecciones ahora en noviembre, ¿no es cierto? Luego la segunda vuelta en diciembre. Hay presidente nuevo en Ecuador, presidente nuevo en Perú. Van a haber elecciones en Brasil, prontamente en Colombia. O sea, hay un contexto político latinoamericano que es interesante, porque esa transición se acabó y viene una generación nueva respecto de esto. Y ese nuevo contexto político nos ha llevado a un mayor crecimiento del populismo. A uno le gusta o no le gusta, esto es verdad, y esto se ve en la realidad. Esto pasa en el mundo de la izquierda y en el mundo de la derecha, no tiene estos colores políticos tradicionales. Hay un desprecio fuerte al mundo técnico, y el mundo de los negocios por sí mismo, en general, se ha comunicado con sus actores y sus clientes desde una lógica más bien técnica. Hoy día pareciera ser que hay que moverse a la lógica emocional, pero tenemos que acostumbrarnos a navegar, a liderar en un entorno en el cual no estábamos tan capacitados, y que vamos a tener que poder funcionar de una buena manera en este crecimiento del populismo, sabiendo además que en este entorno político los proteccionismos van a cobrar una fuerte relevancia. Lo vimos en el caso del Brexit, lo estamos viendo en el caso del rol de los organismos internacionales, el caso de las migraciones, lo que está pasando en temas migratorios, y todo esto al final del día genera un efecto fuertísimo en la relación de las empresas. O sea, hoy día una decisión proteccionista que pueda tomar, qué sé yo, un país como Estados Unidos, incluso un país como Chile, puede generar efectos grandes en las cadenas de suministro. Y cuando uno le pregunta, estas son varias preguntas que me tocó hacer hace un tiempo atrás a varios ejecutivos de América Latina, tratar de responder esta pregunta: ¿qué es lo que los mantiene despiertos hasta tarde en la región? Y aquí puse algunos puntos que me parece interesante de relevarlo en este entorno turbulento. Primero, que esta crisis del COVID, como dijo Horacio hace un rato, pensábamos que se había acabado, pero sigue alargándose. Y eso genera un retraso en el crecimiento económico, en el consumo y cada vez mayores aumentos de déficit fiscal. Hay que tener cuidado con el cierre de las fronteras, y por lo tanto se cierra la frontera, disrupción en las cadenas de abastecimiento, basta ver lo que está pasando con la industria automotriz radicalmente en esto. Segundo punto relevante, van a haber restricciones fiscales.
Y como van a haber restricciones fiscales, los gobiernos, los estados van a buscar rentas por distintos espacios. Por lo tanto, hay que tener cuidado, sobre todo las industrias digitales, vamos a tener controles de precio, van a haber retiros de fondos previsionales y van a haber reducción de incentivos tributarios. Los desafíos del cambio climático, los efectos de las inundaciones, los incendios, los terremotos son cada vez más fuertes, y eso genera también un espacio abierto que mantiene despiertas a las personas de incertidumbre política. Sociedades cada vez más polarizadas, y cuando hablo de sociedades también piénsenlo dentro de sus propias organizaciones, esto también sucede dentro de las propias empresas. Vamos a tener elecciones presidenciales en Chile, en Colombia, en Brasil, tuvimos recientemente en Perú y en Ecuador, hay crisis de los gobiernos y por lo tanto hay un espacio para el mundo de la empresa, vamos a vivir estallidos sociales de distintas magnitudes y cada vez va a haber un mayor escrutinio y mayor regulación al mundo de las empresas, sobre todo en la lógica del manejo de datos y de temas políticos. Y entonces este nuevo contexto empresarial, y termino con estas dos láminas, es un contexto que no solo pasa en Chile, pasa en todo el mundo, es mundial. La ideología y esta lógica de narrativa que tenían las empresas cambió, hoy día tenemos 2.0, vivimos en un entorno y contexto de cambio climático y desigualdad, y de eso nos tenemos que hacer cargo, y hay un desencanto finalmente ciudadano de los clientes también, con lo global y con esa democracia liberal. Y por lo tanto, las turbulencias hay que gestionarlas, no solucionarlas, no vamos a solucionar la turbulencia. Y para eso yo creo que aquí hay 4 grandes temas. Primero, hay que aprender a vivir con mayores niveles de incertidumbre, por lo tanto no nos asustemos de un mundo más desordenado. Segundo, tenemos que canalizar y reconfigurar este problema en otros términos. Yo creo y soy un convencido que los líderes de negocios pueden alterar el contexto en el cual operan. Creo que no hay que esperar que la solución venga de los estados ni de la clase política, aquí las empresas tienen un rol que cumplir, y no hay que creer que este desborde va a pasar rápido y que vamos a volver a la normalidad mañana, sino que tenemos que vivir con esto. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta inicial, ¿tienen las empresas la capacidad para soportar este nuevo escenario empresarial? Vamos a verlo. Algunos creen que aquí los altos ejecutivos tienen que salir y hablar mucho más fuerte, y creo que del caso chileno hay algunos hallazgos que son importantes, de un estudio que hizo la Universidad Católica de la Universidad de Chile. Tenemos que aprender a convivir en diversidad y complementariedad. ¿Cuántos de los gobiernos corporativos de nuestras empresas están en ese estado? El estado responsivo lo vamos a ver. Los temas de ética pública van a ser fundamentales, y ética pública no es ética en el gobierno, es ética en la empresa, y la empatía como cuestión de identidad. Yo creo que este es un barniz rápido, ¿no es cierto?, de algunos temas que me parece relevante compartir con ustedes en este entorno de alta turbulencia que vamos a vivir por un buen tiempo. Me pasé 2 minutitos, Eduardo, perdona. Fernando, ningún problema. Tenemos un pequeño margen, así que perfecto. Súper interesante la charla, me imagino a varios de ustedes les surgen preguntas de inmediato. Les voy a pedir que guarden sus preguntas o pongan sus preguntas en el espacio para preguntas. Para los que no hayan usado webinars, probablemente a esta altura de la pandemia, todos ustedes han sido participantes, han dado webinars. En la sección de preguntas y respuestas, pongan sus preguntas, por favor, ahora, porque esa es la parte que está activada. Así que en esa sección pongan las preguntas que quisieran hacer respecto a este tema. La estructura es, vamos con nuestro segundo profesor con la presentación, y luego vamos con el panel, y finalmente tendríamos el espacio que nos quede de preguntas hasta las 10:30. Vamos a ir con Andrés Cuneo, que es profesor asociado de 2 escuelas, es profesor asociado de ESADE en Barcelona, así que le voy a ir pidiendo a Andrés que encienda su cámara también, mientras lo presento. Es absolutamente un experto en marketing estratégico, branding, marcas en particular, y es egresado en pregrado de la Universidad Diego Portales en Ciencias, y luego con varias formaciones diferentes, centralmente su doctorado en la Escuela de Negocios de ESADE, una de las más prestigiosas de Europa, y nuestros exalumnos lo conocen muy bien, al igual que a los otros 2 profesores por marketing estratégico. Andrés, además, es no solo profesor, también profesor e investigador de nuestra escuela y de ESADE. Andrés, te dejo con la charla. Parece que te tenemos sin audio todavía. Yo al menos todavía no te escucho. ¿Allí sí? Ahí sí, perfecto. Bien, Andrés, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación, Eduardo, también a Horacio. La verdad es que hace mucha ilusión volver a
bueno, aunque sea virtualmente, algunos de nuestros egresados, ¿no? Entonces, yo la verdad lo que quiero hacer en estos 10 minutos es reflexionar un poco sobre qué es lo que está pasando con las marcas y hacia dónde va el desarrollo de marcas, ¿no? Como decía Eduardo, principalmente trabajo temas de marketing estratégico, pero con un foco bastante importante, digamos, que en el mundo de las marcas, ¿no? Entonces voy a compartir mi presentación. Vamos a... Entonces, el tema, ¿no? Ya creo que Fernando ya lo introdució muy bien, ¿no? El concepto de tiempos turbulentos, ¿no? Pero la verdad, cuando uno piensa en qué significa tiempos turbulentos, bueno, significa muchísimas cosas para diferentes agentes, ¿no? Pero de la perspectiva del marketing, una de las cosas que nos preocupa más es entender qué significa tiempos turbulentos para el consumidor y qué es lo que está viviendo el consumidor, ¿no? Entonces, en el caso particularmente de Chile, estallido social, COVID, y bueno, también lo vemos en resto de latitudes, incluida, digamos, que una gran crisis política y una crisis de confianza. Entonces, lo que está sintiendo el consumidor hoy, estos son datos, de hecho, de Chile, del Chile 3D, hay un montón de sentimientos que nos sorprenden, ¿no? Un consumidor que tiene miedo, un consumidor que tiene ansiedad, un consumidor que está estresado, que tiene pena, que tiene rabia, un montón de cosas que nos hacen reflexionar sobre cuál debe ser el rol de las marcas en este nuevo tiempo, ¿no? Pero claramente estos mensajes o estos sentimientos nos llevan a pensar en un consumidor bastante diferente a lo que pensamos con un consumidor que antiguamente, ¿no? se le iluminaban los ojos, ¿no? a la hora de ver marcas. Entonces, una de las cosas que nos preguntamos es en este nuevo escenario si las marcas son relevantes o no, ¿no? Y la verdad es que aquí hay diferentes actores, ¿no? que van diciendo diferentes cosas. Yo creo que hay una pata muy importante del debate, que son las empresas y los mercados financieros, que insisten que las marcas son muy importantes, ¿no? Y de hecho vemos, bueno, cada vez nos aparecen a través de diferentes sitios, ¿no? Si pensamos ya en redes sociales, LinkedIn y además gente que sigue temas de marcas, la valoración que hace Interbrand una vez al año, donde nos muestra cuál es el valor de marca, ¿no? Aquí vemos los CEOs de las compañías, ¿no? Probablemente muy orgullosos de los grandes valores, realmente los consumidores aman nuestras marcas, miran lo que valen las marcas, ¿no? Pero la verdad es que esa es una mirada, ¿no? Hay otra mirada que nos preocupa más o que nos interesa más, y es la mirada de los consumidores, ¿no? En un mundo que, por un lado, empresas y mercados financieros súper optimistas, nos encontramos, por otro lado, con unos consumidores que están en las antípodas, ¿no? Estos son datos de un trabajo que ha hecho la gente de Meaningful Brands, que está basado en 300.000 individuos, ¿no? En 33 países. Y resulta bastante impactante, que dice que el 77% de las marcas desaparecieran del mercado. Nosotros, es que ni siquiera lo notaríamos, ¿no? No lo notaríamos y probablemente tampoco nos importaría, ¿no? 58% del mercado considera que las marcas no entregan un valor relevante, ¿no? Entonces, es algo que nos preocupa y creo que es más interesante, ¿no? Un poco que también tiene una especie de contrasentido, ¿no? Si vemos el dato en el medio que dice 77% de las marcas podrían desaparecer, pero nos encontramos con los datos en los extremos, que por un lado, dice el 55% de los consumidores creen, ¿no?, que las compañías tienen un rol más importante que los gobiernos a la hora de construir un futuro mejor, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema que nos habla sobre el rol que deben jugar las marcas en el mercado actual. En el otro lado nos encontramos que el 60% de consumidores menores de 30 años quieren marcas que tengan un punto de vista y que signifique algo, ¿no? Este punto de vista también es, como dicen los americanos, un poquito tricky, porque quieren un punto de vista sobre cosas que son espinosas, ¿no? Yo creo en el amor, creo en la familia. Sí, está muy bien, pero lo que me interesa saber es qué crees sobre la inmigración, qué crees sobre el matrimonio igualitario, qué piensas del aborto libre, ¿no? O sea, cada vez nos encontramos con unos consumidores, sobre todo los consumidores más jóvenes, que lo que quieren son marcas más y más jugadas, ¿no?
Y si lo bajamos esto al mundo chileno, decimos, esta realidad la podemos llevar al mundo chileno, la realidad es que sí, ¿no? También datos del Chile 3D nos dicen que es un 30% de consumidores chilenos creen que tanto las marcas como las empresas tienen un rol más importante que lo que tienen, por ejemplo, los gobiernos, ¿no? Entonces nos empezamos a encontrar con que el rol de las marcas ya deja de ser de vender y enamorar a los consumidores, sino que casi que empieza a tener un rol social y a jugar un rol clave, ¿no? Como un agente más de la sociedad. Entonces, en este escenario, yo creo que me gustaría pasar sobre 6 reflexiones, ¿no? que debiesen considerar las marcas de cara a construir valor en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que la primera reflexión es que las marcas deben seguir intentando crear valor para el consumidor y capturar valor, ¿no? Entonces, la lógica esta de identificar y de buscar espacios de diferenciación sigue siendo clave. Esto no ha cambiado, ¿no? Y sabemos también, aquellas personas que tienen alguna vinculación con las marcas, que las marcas se pueden construir a 2 niveles, ¿no? A un nivel tangible o un nivel intangible, ¿no? Lo que sí estamos viendo es que empieza a haber una suerte de transición donde muchas marcas se empiezan a mover del mundo tangible, ¿no? Donde es bastante más complicado encontrar espacios de diferenciación, y se empiezan a mover a territorios mucho más intangibles, ¿no? Y eso nos lleva a una segunda reflexión que nos dice que los consumidores a la hora de comprar ya no necesariamente compran productos, sino que lo que están haciendo es haciendo un statement sobre sus creencias, ¿no? Es decir, cuando yo me compro un chocolate como el que está ahí, Tony Chocolonely, que es un pequeño fabricante holandés, su propuesta de valor es chocolate que se produce en granjas donde no hay esclavos, ¿no? Entonces, cuando yo me como ese chocolate, es mucho más de por qué me gusta el chocolate o lo sexy que es qué significa esta marca y qué impacto tiene, cuál es la causa que estoy intentando comunicar, ¿no? Entonces, ese sería un segundo factor. Cuando nos vamos al tercer factor, también cada vez se habla más del propósito, ¿no? Y el propósito es una palabra que en este momento es bastante tipo una buzzword, ¿no? Todo el mundo habla del propósito. Y la verdad es que el propósito es importante, ¿no? Y lo que he puesto aquí en esta lámina, ¿no? Es el propósito de marca debe guiar la articulación de una propuesta de valor relevante, coherente y sincera. Ya enfatizo el concepto de sincera, ¿no? Yo creo que el propósito, que lo podemos entender como el por qué una marca existe, más allá de su necesidad de crear dinero, ¿no? Nos hace pensar en cuál debe ser el rol que debe jugar la compañía, ¿no? Y de hecho, la construcción de marca, en este caso a nivel de propósito, lo que apunta es a intentar contribuir, ¿no? a construir, digamos, un futuro mejor, ¿no? Por eso, a partir de aquí, de esta fuente, ¿no? La fuente de la definición del propósito, debiese venir esta articulación, ¿no? de una propuesta de valor que sea muy coherente, pero sobre todo que el consumidor la perciba como una propuesta no solo consistente, coherente, sino que también sincera, ¿no? Y eso nos lleva a la cuarta reflexión, que nos dice la gestión de marca, ¿no? Donde hoy un consumidor está buscando este capital intangible. Es muy importante el cómo construimos la credibilidad, ¿no? Entonces, aquí una de estas palabras, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? Palabras tipo buzzwords que nos hablan sobre el storytelling, ¿no? También empieza a aparecer otra palabra, ¿no? Que también es tipo una buzzword, ¿no? Que nos habla sobre el story doing, ¿no? Es decir, los consumidores hoy quieren vincularse con el ecosistemas valóricos, quieren vincularse con aquellas compañías con propósito, pero también requieren necesariamente que ese propósito se materialice en algo tangible, ¿no? Entonces creo que esta es una cuarta reflexión importante, ¿no? La quinta reflexión es, digamos que un warning, ¿no? Y quería ponerlo aquí porque hoy cada vez que hablamos de marcas hablamos sobre esta construcción intangible y sobre la importancia del propósito, la importancia de los valores, ¿no?
Y lo que he puesto en esta lámina nos dice que tenemos que ser muy conscientes que cuando construimos marcas en base a valores, esto puede ser muy potente, ¿no? Porque nos genera muchísimo vínculo con algunos consumidores, ¿no? Ahora bien, nos genera muchísimo vínculo con aquellos consumidores que comparten nuestro sistema de valores, ¿no? Pero meternos aquí lo que nos lleva necesariamente es a una polarización. Es decir, construir valores, construir grandes valores generales es complicado, ¿no? Cada persona tiene un sistema de valores diferente y esta construcción intangible nos puede llevar a esta polarización. Por lo tanto, meternos aquí significa no solamente mensajes intangibles, sino que se necesita tener mucha claridad quiénes somos, en qué creemos y en qué cosas no creemos, y si hay consumidores que no están con nosotros, debemos estar dispuestos a dejarlos ir, ¿no? Mantenernos en la construcción de marcas a nivel de atributos funciona, es seguro, pero no nos genera vínculos. Movernos hacia estos sectores más intangibles nos lleva, digamos, a este potencial riesgo de la pérdida de consumidores polarizados, ¿no? Y mi última reflexión es a nivel un poquito más general, y el mensaje, ¿no? Es que en el fondo cuando hablamos de roles de marca, el rol de marcas en este nuevo contexto, ¿a dónde apunta, ¿no? Debiese apuntar a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Y este concepto, yo creo que lo podemos bajar a 3 niveles, ¿no? Y hay un primer nivel que lo que he puesto aquí es beneficios funcionales, y lo que dice es seguir hablando sobre calidad de productos, seguir hablando sobre los niveles de servicios, que son beneficios principalmente funcionales, sigue funcionando y funciona muy bien, ¿no? Por lo tanto, es claramente un eje de diferenciación. Y los otros 2 ejes sobre los cuales se están construyendo marcas hoy, una es pensar en cómo podemos contribuir, ¿no? a la mejora de calidad de vida de ciertos grupos, ¿no? Ciertos grupos de consumidores, o pensar en un concepto mucho más amplio, ¿no? Que tiene que ver sobre el impacto colectivo, ¿no? Y cómo las marcas contribuyen, digamos, a un futuro mejor, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Estoy pasado 2 minutitos, ¿no? Entonces cierro aquí, pero básicamente la idea es esa, ¿no? A partir de un consumidor que ha cambiado, un consumidor que demanda muchísimo más de las marcas, ¿cómo debiesen estas reaccionar, ¿no? Y creo que el mensaje aquí es, las marcas deben construir valor, ¿no? Siendo un actor más dentro de la sociedad. La marca deja de ser un atributo de producto, un concepto, y debe ser un eje de la sociedad, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Muy interesante. Nuevamente les recuerdo a todas las personas que están asistiendo al webinar que en la sección preguntas y respuestas pueden poner sus preguntas para Andrés, dado que cada profesor está presentando sobre temáticas distintas. Puede ser obvio a quién le dirigen la pregunta, pero si la señalan, mejor aún, para que quede registrada y si hay oportunidad de responderles, excelente. También les va a servir a nuestros panelistas para saber qué están pensando como audiencia al escuchar las interesantes presentaciones. Muy bien, vamos a pasar a la presentación del profesor Juan Carlos Aijos. Juan Carlos, te pido que mientras te presento también enciendas la cámara para que ya te vayan viendo, y les voy a contar que Juan Carlos es profesor de las temáticas de liderazgo y cambio organizacional. Es también un activo consultor y socio de CLA Consulting, una consultora internacional especializada en liderazgo y cambio, y es autor de libros también, al igual que otros de nuestros panelistas, me olvidé mencionar eso también, columnista, probablemente en alguna instancia más pública, en algún medio lo han visto comentando temas más generales que solamente liderazgo y cambio, y formalmente es abogado de la Universidad Católica y máster en políticas públicas y liderazgo en la Universidad de Harvard. Juan Carlos, sin extender más mi presentación, te dejo para que nos cuentes. Adelante. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días. Qué gusto estar acá compartiendo con muchos exalumnos. Desgraciadamente no puedo verlos, pero bueno, asumo ahí, ¿no es cierto?, que hay energía, caras conocidas y ganas de poder estar juntos. Durante los próximos 10 minutos
y esto no es nada personal, Horacio, voy a dedicarme a tratar de convencerlos de que este título está mal puesto, de que este título es equívoco, de que de hecho es una contradicción en los términos, dirigir en tiempos de cambio. Y después ustedes podrán ver si logré instalar al menos una duda respecto de esto. Y para hacerlo, voy a partir recuperando esta imagen. Para todos los chilenos de cierta edad, esta es una imagen muy conocida. Este es Sañartu, el jefe, y Espina, su asistente. Siglo XX. ¿Qué es lo que hay acá? Un jefe, ¿no es cierto?, que da instrucciones y un miembro de su equipo, un asistente, un gerente, que sigue esas instrucciones feliz, amando a su jefe. El jefe no puede estar más contento. Él dice las cosas y las cosas se hacen. Este es el siglo XXI, a pesar de que la imagen puede ser, ¿no es cierto?, de comienzos de nuestra era cristiana. Le midieron el nivel de mercurio a ese pescado. Yo no puedo comer pescado, soy vegano. El pan es sin gluten. Y Jesús, ¿no es cierto?, en esta repartición de los peces y los panes, dice, estoy pensando seriamente en mandarlos a la mierda. Desde luego eso no pasó hace 2000 años, pero quizás pasaría hoy día. Estamos viviendo una realidad totalmente distinta, no a la de hace 2000 años, estamos viviendo una realidad totalmente distinta a la de hace un par de décadas. Y eso se conecta con esto. ¿Qué es aquello que cambió? ¿Por qué esta realidad es tan diferente? Si la gente supiera el poder que tiene, dice esta imagen, y claramente esta imagen no es de hoy, porque hoy día la gente sabe el poder que tiene. Algo ocurrió aquí, en el balance de poder, entre quienes dirigen y quienes se supone siguen a quienes dirigen. Esa ecuación ya no existe. ¿Y por qué? Yo diría que al menos aquí hay tres grandes factores. Uno, la tecnología. La tecnología se ha acelerado enormemente y ha producido un empoderamiento ciudadano que nunca antes conocimos. Segundo, los mayores niveles de educación. Nunca antes hemos tenido los niveles de educación que hoy tenemos. Y tercero, riqueza. Hoy día ya no estamos, en la gran mayoría de la población en el mundo, en los niveles básicos de sobrevivencia. Estamos en esa escala de Maslow, aspirando a más, queriendo más, por tanto con mayores expectativas. Y este es un cambio fundamental. Las repercusiones de esto se notan en todos lados. Por ejemplo, estaba mirando ahora un estudio de Price que ha seguido la evolución de los CEOs en las 2.500 compañías más grandes del mundo. El año 2003, la tasa de reemplazo de los CEOs de estas compañías era del 9% al año. La tasa de reemplazo hoy de esos CEOs es del 20% al año. O sea, en menos de 2 décadas se ha más que duplicado la tasa de reemplazo de CEOs. Por lo difícil que es mantenerse en un cargo de esa naturaleza. ¿Y para qué hablar de los presidentes de la República? Y las cifras son elocuentes. Es muy difícil encontrar hoy día presidentes de la República que tengan popularidades sostenidas por sobre el 50%, que era la tónica hasta hace no demasiado tiempo. Ahora, esto, y Fernando lo dijo muy bien, esto no es algo del momento, porque no es la primera vez en la historia que la gente se empodera, levanta la voz y pone de alguna manera en entredicho a quienes dirigen. Esto ha ocurrido antes, ocurrió en la Revolución Francesa, ocurrió en la independencia norteamericana, en la independencia de los países latinoamericanos también, ocurrió en los movimientos sociales del 68. Mi mirada es que esto es distinto. Aquí hay algo estructural que cambió y cambió para siempre, por las razones que dije. Y entonces esto desde luego pone un gran signo de interrogación respecto a cómo es que podemos, entre comillas, dirigir. Mi mirada es que aquí estamos en una transición profunda respecto de qué es lo que entendemos entonces por dirigir.
algo que lo tuvimos bien presente por más o menos 7.000 años, desde el origen de la civilización hasta ahora, está cambiando. Y la respuesta técnica a esto, y cuando digo respuesta técnica es lo que tendemos a hacer sin pensarlo mucho, cuando activamos nuestro piloto automático, de parte de quienes dirigen, es refugiarnos en la fortaleza. Entendiendo que quienes dirigen tienen el poder, y por lo tanto, refugiándose en la fortaleza, manteniendo ese poder, van a poder defenderse de esta suerte de ola de bárbaros que vienen a atacar a quienes dirigen. Mala receta. Esto es, dicho sea de paso, cuando pensamos en Chile, la reacción de la clase política y la reacción del empresariado, desde más o menos el año 2011, que sienten el peligro, hasta hace no demasiado tiempo. Hoy día estamos viendo signos importantes de renovación. En la política, desde luego, y esto llevó a la discusión de una nueva constitución, y, por cierto, empezando a haber signos claros también en el empresariado, que empieza a entender que esto no es culpa de los medios de comunicación, que no es culpa de ciudadanos locos o de trabajadores que están sobreempoderados, sino que hay algo que tiene que ver también con la empresa misma y fundamentalmente con la forma de dirigir las empresas. Y entonces, desde mi mirada, quiero que empiece a aparecer como el desafío fundamental. Este que está acá, expresado de una manera muy nítida y simple. En los tiempos de turbulencia, como hacían referencia Andrés y Fernando que estamos viviendo, de incertidumbre, de desequilibrio, la gente tiende a buscar respuestas rápidas y simples. Quiere salirse de esa incertidumbre. Sin embargo, aquí el desafío es hacerse cargo de la complejidad. En el extremo, cuando yo me voy en la complejidad por respuesta simple, estoy en el populismo. Pero no es necesario caer en el populismo para irse por un camino que yo llamaría equivocado. Y un camino en el que fácilmente quienes dirigen llevan a la gente. Porque es lo que la gente quiere. Deme una respuesta. Dígame cómo salimos de esta. El desafío, de nuevo, es en la complejidad, vivir la complejidad. Mantenerse en esa incertidumbre. Sostener el desequilibrio. Y entonces, aquí podemos hacer una separación o una distinción entre dirigir y liderar. Dirigir, que es el concepto clásico, de nuevo, un concepto que tenemos establecido por 7.000 años en nuestro modo de funcionamiento social. En ese concepto, lo que tenemos es, entre comillas, un líder, la persona que dirige, típicamente un hombre además. Y alrededor de ese líder hay, cada cierto tiempo, preguntas, interrogantes, desafíos, problemas. ¿Y qué hacemos con esos problemas? Bueno, se los entregamos de vuelta al líder. Para eso existe, para eso nos dirige. Y ese líder tiene un cierto carisma, talento, poder, habilidades, valores, no es cualquier persona. Por algo la ponemos ahí. O por algo Dios la pone ahí. Y entonces esa es la persona llamada a resolver esos problemas y esos desafíos. Ella se hace cargo. Y el resto, bueno, nos quedamos tranquilos. Esto funcionó. Y funcionó bien, de nuevo, por 7.000 años. ¿Por qué no funciona ahora? Precisamente por el nivel de complejidad, de incertidumbre, de desequilibrio en el que estamos viviendo. Que de nuevo, está para quedarse. Entonces, este modelo no funciona. Dirigir en tiempos de cambio es una contradicción en los términos. En tiempos de cambio no se dirige. En tiempos de cambio se lidera. Y si decimos que estos tiempos de cambio van a durar, van a ser algo permanente, entonces estamos realmente llamados a olvidarnos del concepto de dirigir y verdaderamente adoptar el concepto de liderar. Cuando pensamos en liderar, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el desafío al centro. No la persona, no el líder, el desafío, alrededor del cual hay personas y hay diversidad. Entonces, cuando yo pienso en liderar, soy alguna de esas personas. Cualquiera de esas personas puede liderar. Ojalá no una, ojalá varias.
Dentro de ellos, desde luego, quienes ocupan cargos de autoridad, pero no solo quienes ocupan cargos de autoridad. Se puede ejercer ese liderazgo sin autoridad. Entonces, desde ahí, desde cualquiera de esos lugares, lo primero para liderar efectivamente es subirse al balcón, concepto que ustedes conocen. Es decir, tratar de entender qué está pasando con las personas. Cuando los tiempos son calmos, es fácil entender qué está ocurriendo. Cuando hay turbulencia es más difícil. Las percepciones van cambiando, hay ansiedad, cambian también los intereses, las expectativas. Aparecen facciones. Entonces, subirse al balcón para entender qué está pasando con la gente. Segundo, conectarse con la gente, no aislarse. Y desgraciadamente es mucho lo que vemos hoy día todavía de personas que están, sobre todo en roles importantes, que se aíslan, que van, se meten en sí mismos o en un grupo muy pequeño y desde ahí toman decisiones. Muchas veces que no calzan, no se conectan con lo que realmente está pasando. Entonces, primero entender, segundo, conectarse. Y tercero, poner el desafío al centro. Poner el desafío al centro. No es el desafío de la persona, este es el desafío del sistema. Podrá ser el desafío, no sé, de la transformación digital hoy día en muchas empresas, el del crecimiento, el de fusiones, o el de equidad de género, o si lo miramos más ampliamente, el desafío de la desigualdad social, o el desafío de la descentralización, de las pensiones, de la inclusión de minorías, el desafío de la pandemia. Tenemos muchos desafíos. Y cuando yo pongo el desafío al centro, lo que estoy diciendo es, enfrentemos el desafío. No lo evadamos, enfrentémoslo. En plural, no una persona, el sistema. Y quienes llevan a que ese desafío se enfrente son quienes están liderando. Y de nuevo, ojalá haya muchas personas liderando. Esto es lo que necesitamos hoy día. Eso es lo que nos permite irnos moviendo de un equilibrio a otro equilibrio. Pero más aún, vivir en desequilibrio. Que creería yo, reafirmando lo que estaba señalando Fernando antes, que es lo más de fondo hoy. Acostumbrarnos a vivir en ese desequilibrio enfrentando los múltiples desafíos que van a ir apareciendo casi permanentemente a nivel de las organizaciones y a nivel social. Espero en estos 10 minutos entonces haberles al menos instalado el cuestionamiento de por qué en realidad el título de esta jornada tendría que ser liderar en tiempos de cambios. Pero no solamente eso, sino que también dejarles la pregunta. ¿Están ustedes dirigiendo o están liderando? Los dejo con esa reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si a las demás personas en la audiencia les ocurre, pero yo tengo ganas de preguntarle un montón de cosas, haber escuchado más largo a todos los presentadores, pero en la modalidad que les proponemos hoy día, vamos a pasar a contarles cómo ven esto, representando de alguna forma a la audiencia. Les vamos a presentar a 3 de nuestros exalumnos, así que les voy a pedir que, para que los voy a presentar a los 3 en simultáneo. Le voy a pedir a Jimena, a Juan Ignacio y a Suham que por favor enciendan la cámara, porque los voy a presentar y vamos a tratar de responder desde la perspectiva de ustedes. ¿Por qué es valiosa esta perspectiva? Los 3, las 2 exalumnas y el exalumno que tenemos hoy día tienen carreras tremendamente destacadas y estoy seguro absolutamente, por mi experiencia como profesor y director del Advanced MBA, que han vivido varias de las turbulencias y de los temas planteados por nuestros profesores. Los tuvieron además como profesores, por lo tanto me imagino parte de lo aprendido en el Advanced MBA en esta, no es solo la pandemia, estamos hablando acá de una transformación. Voy a meter un poco la cuchara y decir que parte de lo que escuchamos no tiene que ver con los efectos del tremendo cambio asociado a la pandemia. La pandemia es un condimento adicional, pero claramente esto venía ocurriendo desde mucho antes y sin duda ha impactado de múltiples formas. Entonces, el desafío va a ser acotar nuestra discusión y vamos a ir en orden por los presentadores, en el mismo orden que ellos presentaron, para aportar básicamente la mirada desde las posiciones de cada una y de cada uno de ustedes. Y el desafío es que les voy a pedir hablar solamente 3 minutos de cada presentador con una pregunta guía, pero en rigor mi tentación ahora es
que ustedes comenten lo que quieran de cada presentador, pero les voy a hacer una pregunta que a mí me guía con cada uno de ellos. Antes de partir con eso, vamos a partir con Jimena, luego Juan Ignacio y Suham. Les voy a dar un poquito de idea de dónde viene cada uno de ellos. Jimena es la gerenta legal de Walmart y es exalumna del AMBA, tiene una carrera muy destacada a nivel gerencial y en particular en Walmart, empresa internacional hoy día, y trabajando hoy en Chile. Entiendo que en Chile, Jimena, me imagino que puede tener que ver temas con otros lugares también, y es abogada de la Universidad Católica de Chile. Juan Ignacio, que va a ser nuestro segundo exalumno en comentar, es abogado de la Universidad de Finisterra, tiene una Master of Law en la Universidad de Duke y también, obviamente, exalumno del Advanced MBA. Y hoy día es Senior Vice President de Compliance para Estados Unidos y Latinoamérica de la empresa Siemens, y previamente también Juan Ignacio fue CEO de Siemens en Chile. Y Suham Shehadeh es gerente corporativo de Supply Chain and Sourcing de empresas Virtex, la única representante en un puesto gerencial de una empresa chilena, así que tenemos las diferentes perspectivas. Y Suham es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y tiene el MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, el Advanced, y ella es también una activa miembro de la Red de Mujeres en Alta Dirección, también conocida como RedMat. Sé que hay mucho más elementos en el currículum de cada uno de ustedes, pero estoy seguro que las personas están interesadas en ir escuchando su opinión ahora. Entonces vamos a partir con las turbulencias de las que hablaba Fernando Larraín, y quiero hacerles una pregunta súper general, porque estoy seguro que ustedes tomaron perspectivas en lo que él planteó, y quiero partir preguntándoles, dentro de las turbulencias que Fernando planteó, ¿cuál es la que ustedes ven, o cuáles son las que ustedes ven como más críticas que han enfrentado sus organizaciones, su industria o el país en la que están? Acá no quiero restringir la pregunta solo al país, sino que tómenla desde el punto de vista que ustedes crean que genera una mayor claridad en lo que ustedes han aprendido en su experiencia de liderazgo en las organizaciones en las que están, ya sea que lo tomen desde la organización misma, de la industria dentro de la que están, o de incluso el país y la industria en la que están. Como habíamos acordado, partimos con Jimena Santibáñez. Jimena, entonces, si es que nos puedes contar la principal turbulencia de las que describió Fernando y cómo la han enfrentado o cómo has percibido que la han enfrentado. Jimena. Dale, hola a todos, gracias por la invitación. Es bien amplia tu pregunta, Eduardo. Yo estoy en Walmart y que ha sido una empresa súper exigida en los últimos acontecimientos de Chile, o sea, desde el estallido social, empresa súper castigada durante el estallido, con mucha destrucción. Yo en ese momento estaba a cargo del formato mayorista, de la unidad mayorista de Walmart, y en nuestro caso quemaron el 70% de las tiendas. Es una empresa súper castigada, como te digo, y después de vuelta en la pandemia también muy, muy exigida, porque los consumidores están esperando mucho de ti, siendo un servicio esencial. Entonces, y a eso se suma, esta cuestión coyuntural, pero también se suma todo el proceso de transformación del consumo, que se superpone a estas cosas puntuales que han pasado en el país. Entonces a nosotros nos ha tocado desde un triple punto de vista, una cosa así como bien específica del momento, circunstancial, pero también como un cambio transformacional mucho mayor. Y ahí, en el fondo, resonando con las tres presentaciones que me parecieron súper interesantes, en el caso nuestro en Walmart, claro, el consumidor está esperando mucho de ti, no solamente durante la pandemia o el estallido, sino que también en esta transición, en las nuevas formas de comprar y de consumir. Como decía Andrés, no es solamente una cosa transaccional, sino que también están esperando que tú asumas un rol como ciudadano corporativo, que tomes postura en un montón de cosas que a la sociedad chilena, norteamericana, mundial, etcétera, les importa mucho. Y al mismo tiempo los colaboradores esperan mucho de ti. Nosotros en Chile somos 49.000 colaboradores, entonces gente que también está mirando y esperando cómo tú vas a formar parte de la misma incertidumbre que ellos están viviendo. ¿Te fijáis? O sea, ellos y sus familias dependen de las decisiones que uno como liderazgo vas tomando, y esa es una presión que se siente bien fuerte, porque uno ya empieza a conectar nombres, personas, caras, etc. Entonces la presión es bien fuerte.
¿Qué he aprendido yo personalmente en todo este periodo? Primero, un poco lo que decía Fernando, que esto uno no puede pretender controlarlo, sino que uno tiene que gestionarlo y ver en el fondo cómo sale jugando y canaliza la energía, la incertidumbre, la trata de canalizar en un sentido para tratar de liderar. Y aquí es donde se ven los buenos líderes finalmente, porque liderar cuando a uno le va bien y todo, tiene todas las cartas sobre la mesa, etcétera, es un ejercicio que no es tan difícil. Lo difícil es liderar cuando no tienes toda la información, cuando todo es súper cambiante, cuando hay mucha gente que depende de ti, que hay mucha presión, hay mucha visibilidad sobre lo que tú haces, etcétera. Lo que yo aprendí, como te digo, para sacar adelante este desafío, lo primero es que tienes que tener una conexión emocional. O sea, creo que uno tiene que conectarse más en lo personal, que es lo que yo he aprendido en estos momentos de crisis, que además creo que nos han enseñado a volver a ponderar y poner las cosas en su lugar, que es lo realmente importante. Creo que los consumidores, nosotros como ejecutivos, etcétera, todos, tenemos que ver qué es lo realmente importante y tener esa conexión emocional, que es algo que los tres presentadores levantaron. Perfecto, Jimena, te pasaste. Muchas gracias. Claramente podríamos hacer una conversa integrada también de todos los presentadores, pero vamos a mantener el orden. Vamos por ahora con las turbulencias y luego vamos progresando al tema más de marketing y branding y luego liderazgo en sí mismo. Liderazgo es súper transversal, es natural que surja en la conversación, eso también. Juan Ignacio, ¿cómo ves tú esta pregunta de la principal turbulencia que tengo muy claro? Es una pregunta muy, muy general. Bueno, sí, pero Feña Larraín dio en el clavo con el tema de la turbulencia y que en definitiva lo más constante que tenemos hoy día justamente es el cambio. Y cuando uno piensa que estamos en un cambio constante, que ya no es por una situación coyuntural, sino que el mundo es cambiante, en una empresa como la nuestra, en donde yo estoy en Estados Unidos y enfrento problemas totalmente distintos, que vienen del cambio principalmente de la globalización. Nosotros fabricamos muchos productos aquí de tecnología y tenemos que tener cuidado de que esos productos no lleguen a manos de clientes que están en listas sancionadas, el sanction list. Entonces, si yo vendo un producto, un tomógrafo, ¿no? un equipamiento de salud que termina en China, voy a tener problemas con el gobierno. Si termina en Rusia, voy a tener problemas con el gobierno. O si están en Irán, en Venezuela o en Cuba. Entonces, tengo que lidiar con problemas que nunca vi en Chile. Hoy día, el orden mundial y esta disputa que existe entre un Estados Unidos, un Rusia, un China, hace que los negocios se hagan en forma totalmente distinta. Entonces yo estoy metido en mi día a día y en este mundo cambiante, lo que más tengo que ver es un tema que es export control, control de exportaciones. Cosa que en nuestros países, yo estuve en México también, no era un tema. Entonces tenemos que enfrentar hoy día turbulencias constantes en lo que diga o no diga el presidente de Estados Unidos. Y en el tema del muro y el tema de la inmigración, y todo importa. Entonces, yendo al tema de cuál es seguramente el gran desafío que nosotros tenemos desde aquí, es eso, es que estamos no solamente en el día a día tratando de generar una buena narrativa, tratando de tener una relación con nuestros clientes en cuanto a que tenemos un propósito como compañía, y queremos solucionar el tema del cambio climático, y queremos hacernos cargo de la urbanización, de la globalización, de la digitalización. Eso está bien y eso es esfuerzo del día a día. Pero para gestionar esto tenemos que preocuparnos también de cumplir con la normativa. Y una normativa que está dirigida por la política y no por la gente, no por lo que quiere la gente, sino por lo que quieren los políticos de turno. Y eso ha sido un desafío gigantesco y es permanente. Yo creo que, como dijo Fernando, esto no se acaba. Sí, hay una pregunta que me gustaría hacerle, es si es que, Fernando, ¿tú crees que esto tiene un ciclo? Tanto en Chile como en Estados Unidos, ¿hay ciclos históricos que indican que en algún momento vamos a volver a una cierta calma? ¿O esto llegó para quedarse realmente de manera definitiva? Perfecto. Genial, Juan Ignacio. Muchas gracias. Suham. Sí, acá estoy. ¿Cómo ves tú el tema de las principales turbulencias ahora de una mirada? Es cierto que Walmart está en Chile, pero Walmart tiene los desafíos internacionales y, como planteaba Jimena, fue ultra golpeado Walmart por el contexto. ¿Cómo lo ves desde la mirada de Virutex o tu mirada como gerente, en términos más generales? Sí, en el caso de Virutex, bueno, nosotros estamos en toda la región, en la TAM, tenemos
filiales en Colombia, México, Perú, Argentina, y también vendemos el resto de Latinoamérica a través de distribuidores. También tenemos presencia en Asia. Para mí, dentro de los 3 puntos que tocó Fernando, lejos, el primero ha sido la gran disrupción de la cadena de suministro a nivel global. Esto a nivel ha pegado en el fondo en todo LATAM. ¿Y qué es lo que nos ha pasado en el fondo? Hemos tenido que diversificar la cadena de suministro, romper paradigmas, cuestionarnos muchas cosas desde el punto de vista de las materialidades que usamos, las materias primas que usamos, el origen de donde compramos, dado que los efectos dominó que hoy día se están generando principalmente por lo que está pasando en Asia. El puerto cierra un día y es un efecto que dura 40 días, 50 días, y eso lo podemos ver a nivel mundial, que es lo que está pasando con las tarifas logísticas, en el fondo, para mover carga desde Asia al resto del mundo. O sea, sumado además con este extremo consumo que está existiendo en Estados Unidos, que tiene en el fondo bastante recalentada la economía mundial, y lo que ha implicado en que está siendo muy difícil suministrar, tener producto. Entonces, ¿qué es lo que ha implicado esto? Tomando también un poco, ligándolo con lo que comentaba Juan Carlos, es ¿qué hacemos? No solamente ha sido un problema desde el punto de vista de supply, sino que un problema completo de la organización. En el fondo, ha habido como un trabajo completo de todas las áreas financieras, áreas comerciales, porque lo más probable que lo que tú querías vender en el futuro quizás no va a estar, quizás no lo vas a poder tener. Entonces los mix van cambiando, la flexibilidad, la adaptación y la toma de decisiones hoy día, antes podías tomarte una semana, hoy día es diaria. O sea, en 2 horas tienes que tomar decisiones, en 1 hora tienes que tomar decisiones. Y claramente los escenarios cambian todos los días. O sea, hoy día es miércoles 8 de septiembre, mañana dormimos con un escenario, al día siguiente claramente va a aparecer otro escenario, y espero que en ningún otro puerto de China los cierren por contagio de COVID, porque realmente el efecto ha sido un tremendo impacto negativo, creo yo, y este impacto negativo al final, después, a nivel general, repercute en toda la sociedad, porque se encarece, empieza todo el tema de la inflación y lo que estamos viviendo en el fondo a nivel latinoamericano, ¿ya? Eso principalmente. Creo yo que el desafío más grande que estamos viviendo hoy día es desde el punto de vista de la cadena de suministro. Exacto. Muchas gracias, Suham. Es increíble cómo realmente en los últimos años la experiencia del mundo global y las consecuencias directas del mundo global. Estaba pensando en algo que planteaba Juan Ignacio, el mundo político, que el expresidente Trump en algún minuto planteara que la pandemia no era tan grave, que era solamente una gripe, o que lo planteara el presidente Bolsonaro en Brasil, el efecto que tuvo a nivel de Estados Unidos. Ayer lo comentábamos con Juan Ignacio, 30% de los republicanos declaran que no se van a vacunar. 30% porque tengo una postura política. Es súper impactante, porque el efecto es además mundial, si se produce una variante. En fin, uno se entusiasma con los temas, así que no voy a comentar, ustedes están para comentar. Vamos con la segunda pregunta, y acá elegí una parte de cada presentador, y tengo una pregunta de algo que me llamó mucho la atención y que lo había escuchado antes, más indirectamente de Andrés, pero es esta afirmación, por si, independiente que ustedes agreguen algo más, el desafío de las marcas de generar realmente una mejora en la calidad de vida. ¿Cómo lo han visto ustedes? Y también hay otra frase que planteó Andrés, que es ser un actor más en la sociedad. ¿Cómo lo han visto ustedes dentro de su organización, esta nueva tendencia? ¿Cuán adquirida está? ¿Qué ha significado? ¿Qué significa para ustedes esta idea de que la marca debe jugar un rol y debe generar una mejora en el fondo en la calidad de vida? Partimos de nuevo en el mismo orden con Jimena. En nuestro caso, es algo que nosotros habíamos estado trabajando desde hace harto tiempo, pero que ahora le hemos puesto mucho más énfasis, con iniciativas súper concretas. Estamos
Por ejemplo, el tema del e-commerce, no es solamente el e-commerce una nueva forma de consumo, nosotros lo hemos asumido como la democratización del e-commerce, que no sea solamente algo disponible para los consumidores del sector Oriente Santiago, sino que todos nuestros clientes de Arica a Punta Arenas puedan acceder a la misma experiencia que accede el cliente de la zona Oriente. El enganche con comunidades, hace poco lanzamos una iniciativa que se llama UnoCo, que agrupa grafiteros de Bajos de Mena en Puente Alto, y ellos desarrollaron productos que se venden en nuestras tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, también hay otras campañas que tienen que ver con el matrimonio igualitario, etcétera. Hay consumidores que no les gusta, que también lo decía Andrés, que nos representan su disconformidad, pero es así, y en esta apertura y en la tolerancia y en estar dispuesto a escuchar otras opiniones, esas también son bienvenidas, pero creo que es necesario efectivamente tomar estas posturas y asumir tu rol de ciudadano corporativo. Perfecto, buenísimo, muchas gracias, Jimena. Juan Ignacio. Perdón, ¿cuál es la pregunta que hiciste, Eduardo? Sí, mira, la pregunta es, hay un planteamiento con el que cerró fuertemente Andrés, era que las marcas tienen que generar una mejora en la calidad de vida. Otra forma de decirlo es que se conviertan en un actor más central en asumir su rol como actores de la sociedad. Sí. La pregunta es cómo lo han visto ustedes en Siemens o cómo lo has visto tú en la industria, o más ampliamente dentro de Estados Unidos. Bueno, es una realidad y es totalmente cierto. Hoy día yo veo nuestra compañía, que hace poco cambió el CEO mundial y salió fuertemente con el Technology with Purpose, es la tecnología con propósito. Y básicamente, en este nuevo orden mundial, hoy día nosotros no podemos generar tecnología por generar tecnología o innovación. Tiene que tener un impacto en la calidad de vida de la gente. Y a eso se refiere la tecnología con propósito. Nosotros somos una compañía mucho más industrial, mucho más B2B, no llegamos directamente al consumidor final. Y por eso es que lo que se nos demanda de nosotros es que nos hagamos cargo de los grandes problemas del mundo. Hoy día nosotros como compañía hemos identificado 4 o 5 grandes problemas con grandes desafíos, que son el cambio climático, que no creo que valga la pena explayarse mucho, pero el cambio climático, la globalización, la digitalización, el cambio demográfico, porque estamos viendo cada día más una población más envejecida a nivel mundial, y la urbanización. Estamos viendo ya desde hace mucho tiempo atrás ciudades mucho más grandes. Hay gente más viviendo en ciudades que en zonas rurales. Y toda la tecnología que nosotros creamos tiene que responder a esos desafíos. Si nosotros tenemos tecnologías hoy día es para hacerle frente al cambio climático o a la globalización o a la urbanización o al cambio demográfico. Entonces, tenemos un propósito, tenemos un sentido que no viene necesariamente de adentro, sino que viene del nuevo mundo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que a ti te demandan para ser una compañía hoy día? No es solamente generar tecnología, sino que tener el claro objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente. Buenísimo, muy bueno, clarísimo. Suham. Ya, bueno, en el caso nuestro, sí, con Virutex e ILCO, bueno, para nosotros no solamente el rol de nuestras marcas es satisfacer las necesidades, una necesidad puntual, sino que más bien es hacernos cargo del impacto que nuestras marcas generan en la sociedad como también en el medio ambiente. Nosotros estamos muy enfocados a tener soluciones en el fondo de limpieza, por ejemplo, en el caso de Virutex, limpiezas innovadoras, soluciones de limpiezas innovadoras y también sustentables. ¿Ya? Para nosotros un pilar fundamental de nuestra estrategia, nuestra compañía, es la sustentabilidad. Nosotros queremos tener, y esto nos moviliza a toda la compañía, es tener es ofrecer soluciones que ayuden al medio ambiente en forma positiva. ¿Ya? Y en el caso de ILCO, bueno, no sé si lo han visto últimamente ahí, nosotros queremos que el disfrute de la cocina, hoy día con la pandemia, todos hemos estado mucho más tiempo en la cocina, cocinando, nos ha tocado a todos estar disfrutando ahí y con la familia. Por ende, la cocina para nosotros ha sido un lugar súper importante dentro del hogar y lo que hemos querido es tratar de dar soluciones que entreguen al consumidor el disfrute de la cocina.
¿ya? Que lo pasen bien, que mejoren su calidad de vida, que no sea algo desagradable, que no sea una labor en el fondo tediosa, sino que darle ese toque de amor en la cocina, ¿ya? Ese es el rol que nosotros en el fondo como marcas estamos tratando de llevar en la sociedad. Perfecto, muchas gracias, Sujan. Está claro que los desafíos que presentaron nuestros profesores y presentadores están tremendamente presentes, ya están presentes en la discusión de las grandes organizaciones. Perdón. Bien, vamos con la pregunta asociada con la presentación de Juan Carlos, y aquí yo creo que ustedes se imaginarán por dónde va la pregunta. Esencialmente, Juan Carlos nos planteó, cambió la forma de entender el liderazgo, al punto de Juan Carlos dice, el título jamás debió ser dirigir, el título de este webinar debió ser liderar, y yo también hago clases en estas temáticas, y sé que el liderazgo se puede tomar seriamente o livianamente, y tengo muy presente que tomarlo de manera liviana hoy día no funciona, pero es mucho más complejo que decir liviano o no liviano. ¿Qué han observado ustedes de esta presión por el cambio en la forma de liderar organizaciones hoy día, donde ya no sirve el señor Sañartu, que nos recordaba Juan Carlos, para los que se pueden acordar, yo creo que tenemos parte del público aquí en la oficina, y el señor Sañartu puede que no lo identifiquen tanto, pero para los que nos acordamos, ya no sirve el señor Sañartu y el Espinita, el que le sigue cada cosa que dice el jefe. ¿Cómo han visto este cambio y qué dificultades han visto en esta evolución de lo que es el líder hoy día? Jimena. Sí, yo, bueno, creo que es cierto, está ahí, creo que tiene que ver no solamente como con el entorno cambiante, sino que también como con los cambios generacionales. Y creo que justamente ahí donde está una de las dificultades, que hoy día conviven en el equipo gente que viene saliendo de la universidad, que tienen otras necesidades, otra forma de perseguir sus desafíos, con gente mayor, de otras generaciones, que también entienden el rol del jefe o del líder de otra manera. Entonces, para mí, el buen líder es aquel que sabe qué botones apretar de su equipo para sacar lo mejor de ellos. Y uno tiene que aprender a leer, en un fondo, qué es lo que necesita ese chico joven que viene saliendo de la universidad, o el que tiene más tiempo de vida profesional, etc. Creo que también hay una línea bien delgada, y quizás ahí de repente Juan Carlos se podría referir a eso. Yo estoy súper de acuerdo con todo esto de la cosa adaptativa, que hay que aprender a leer el entorno, conducir, más que decidir, etc. Pero hay una línea bien fina donde hay momentos de crisis. Y ahí hay que tomar decisiones. Ahí no hay tiempo para, creo yo, digamos, para preguntar al equipo, bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo sacar lo mejor de ellos y ver así cómo se adaptan al momento? Cuando están quemando 10 tiendas, uno tiene que tomar una decisión. Pero tampoco uno puede vivir una eterna crisis. Entonces creo que hay una línea fina ahí que uno tiene que aprender a distinguir. Perfecto, muchas gracias, Jimena. Juan Ignacio, ¿cómo lo ves tú? Bien, parecido a lo que dice Jimena, al final de cuentas es un tema complejo y depende un poco de la realidad que uno viva. De vuelta a lo que yo veo acá ahora, y me gusta hacer el punto porque hablar solamente de lo que pasa en Chile es una de las realidades. Hoy día aquí veo una realidad distinta. Veo, por ejemplo, como últimamente Coca-Cola, Delta y Home Depot, que son empresas que están acá en Atlanta, además, se pronuncian respecto a las elecciones, al sistema de votación, por ejemplo, en el estado de Georgia. Y sale Coca-Cola diciendo que van a boicotear o no van a hacer tal o cual evento mientras el gobernador o la legislatura no toma decisiones con respecto al sistema de votación. Eso yo no lo había visto antes. No había visto al CEO de una compañía levantarse y hablar de temas políticos. ¿Y cuál es el sentido de su reclamo? Era que afectaba a la población afroamericana. Entonces, ¿hasta qué punto, me pregunto yo, es recomendable, es deseable, o estamos llamados hoy día incluso a opinar sobre temas tan sensibles? No hace mucho tiempo vi, y lo pueden ver en YouTube, pongan Be Less White, que en un training que le hacían a gente de una compañía, le pedían a su gente que sean menos blancos. Be Less White. ¿Y qué significa eso? Le pregunta uno al líder del training. No, significa que tiene que ser menos opresor, tiene que ser más empático. Entonces,
la raza blanca en Estados Unidos reacciona frente a los líderes de su propia compañía y decir, ¿cómo se te ocurre pedirle a nuestra gente que sea be less white? ¿De qué estamos hablando? Y todo eso está en toda la prensa y se revoluciona todo y salen los CEO a tratar de defender sus posiciones. Eso yo no lo había visto antes, lo estoy viendo en el liderazgo que responde un poco más a la contingencia del día a día, que es como cuando te queman las tiendas. Eso es lo que pasa acá. Cuando te están quemando, tienes que salir con una opinión. Tal vez mi gran pregunta acá, yo soy de la idea de que siempre el liderazgo tiene que ser mucho más relacional que transaccional en el día a día, y yo creo que también tiene un límite. No sé bien cuál es ese límite, y me encantaría preguntarles cuál es la opinión de nuestros opositores respecto hasta qué punto nos debemos, como líderes de la compañía, hacer cargo de temas tan contingentes y tan políticos. Perfecto. Muchas gracias, Juan Ignacio. Suham. Ya. Yo voy a tomar un punto que dijo Juan Carlos, que es el vivir en la complejidad. Yo creo que eso es el gran desafío que tienen los equipos y que tenemos los equipos, es acostumbrarnos a que el escenario cambió. El escenario, las turbulencias eran esporádicas antes, y hoy día son diarias, de horas. O sea, todos los días tenemos variables nuevas que nos vienen a cambiar la toma de decisiones, la reacción, y yo creo que no todos los equipos están preparados para vivir bajo un eterno estado o escenario de complejidad, de turbulencia. Y esto, en el fondo, hay que generar este músculo en donde se pueda trabajar con la inteligencia colectiva con los equipos, en ir haciendo estos cambios adaptativos, y que se vayan tomando estas decisiones, y que exista estos pensamientos colectivos, y sobre todo mucha creatividad. Y ahí, tomando un punto de Jimena y dos puntos de Jimena, el tema de la diversidad generacional, diversidad multicultural. El concepto de la diversidad también hay que ponerlo en el fondo en la mesa, porque mientras más diversos son los equipos, creo que son más ricos en términos de contenido, lo que puede salir luego de sesiones de inteligencia colectiva. Y también, tomando el punto de Jimena, claramente hay momentos en donde las decisiones las tienes que tomar en forma inmediata, y no puedes dejar, en fondo, pasar un tiempo de reflexión o de pensar en forma colectiva. Eso. Pero el vivir la complejidad día a día, creo que hoy día es el gran cambio. Perfecto. Muchas gracias, Suham. Muy bien, tenemos algunas preguntas y tal vez sería, si pueden nuestros presentadores volver. No los teníamos comprometidos necesariamente hasta las 10:30, pero tenemos algunas preguntas que pueden llegar para los panelistas, a quienes agradezco mucho haber prestado tanta atención a cada una de las presentaciones, tremendamente valiosos los comentarios, y nuevamente a mí me dan ganas de hacerle más preguntas, pero vamos a privilegiar preguntas de nuestra audiencia. No sé si tenemos a Juan Carlos, que tengo una pregunta que llegó a través de las preguntas y respuestas. Juan Carlos, la pregunta que aparece viene de Juan Pablo Díaz Muñoz, y pregunta lo siguiente. Primero, te felicita por la presentación y plantea lo siguiente. Me pregunta, ¿por qué crees tú que quienes dirigen, por cierto, incorrectamente, según lo comentaste, no conectan con lo que sucede, con sus colaboradores, no escuchan, etcétera, y no dejan la verticalidad para las decisiones, desaprovechando lo emergente, lo innovador, lo sensible, lo colectivo? Buena pregunta. Esto nunca es blanco y negro, primera cosa, ¿no? Nunca es que lo haga bien o lo haga mal. Estamos todos de alguna manera aquí tratando de entender un poco desde dónde movernos. A quienes tenemos más edad, esto nos cuesta más. Y eso alude un poco a la pregunta. ¿Por qué? Porque venimos de una concepción donde se supone que yo tengo que tener cierto control, se supone que tengo que tener ciertas respuestas, se supone que tengo que tener a la gente más o menos ordenada. Y parte de eso tiene que ver con tomar distancia. Siempre, eso uno lo piensa en la historia, estos grandes líderes tenían una distancia grande
con aquellos, entre comillas, liderados. Entonces, hay supuestos, hay chips mentales, hay modelos mentales que tenemos medidos que nos hacen difíciles. Yo lo pondría de la siguiente manera. Quizás hay una generación, llamémosle, de 45 hacia arriba, que en cierto sentido le tiene miedo a la gente. Miedo a la gente. Miedo a conectarse con lo que está pasando, con escuchar, con involucrar, con discutir, con miedo a no tener la respuesta en el momento, ¿no es cierto? Y justamente el concepto aquí es al revés. Yo necesito trabajar con la gente, y para hacerlo, no tengo que hacerlo desde un pedestal, no tengo que hacerlo desde lo correcto, no tengo que hacerlo con la respuesta a mano. Puedo generar los espacios para que colectivamente eso vaya sucediendo. Pero claro, tenemos que sacarnos, como digo, varios modelos mentales de la cabeza, aquellos al menos que tenemos más edad. Para las generaciones más nuevas esto, desde luego, es más natural. Y un par de comentarios rápidos en relación a una cosa que dijo Jimena ahí. Es cierto, Jimena, cuando yo estoy en crisis, ahí sí necesito dirigir. Es tal cual. ¿Por qué? Porque los niveles de desequilibrio son demasiado altos, no son tolerables, no es posible trabajar en ese. Ahora, ¿dónde está el punto? Que cuando bajo de aquello que ya pasó el límite, necesito actuar de un modo diferente. Y esto en la pandemia fue súper claro. Al principio de la pandemia es lo que yo llamaba la etapa de emergencia, donde realmente era desesperación. Entonces se necesitaba que alguien dijese, ¿sabe qué más? Aquí nos ordenamos, hacemos esto y esto otro. Cuando me están quemando los locales, ¿para qué decir? Pero después hay una segunda etapa de la pandemia, que muchas empresas ni siquiera hoy día todavía lo entienden. Que eso tiene que ver con los aprendizajes, con ir de nuevo devolviendo el trabajo, haciendo a la gente involucrarse, partícipe, tomando responsabilidad. Y un tema que pone Nacho ahí, que es interesantísimo. Bueno, ¿dónde está el límite? Hoy día está cada vez más desdibujado el límite. ¿Dónde termina la empresa? No es claro. Hoy día es parte de un ecosistema mucho más grande, con el cual está conectado, respecto del cual tiene que tener opinión, pero respecto del cual también ejerce liderazgo. Entonces, a mí lo que tú mencionas, Nacho, que está pasando en Estados Unidos, es bien potente, y yo creo que es parte del cuento. Está empezando a pasar en Chile, de a poquitito. Microsoft hizo una declaración bien notable en ese sentido. Escozor dentro del mundo empresarial. Yo creo que es parte de la evolución, de entender que las empresas son también ciudadanas, y al ser ciudadanas significa que se conectan, que tienen opinión, se deben al mismo tiempo a un entorno mucho más grande que ellas mismas. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Tengo una pregunta para Andrés, pero no sé si está con alguna dificultad técnica. Andrés Cuneo, ¿estás por ahí? Por si no, parece que no puedes encender la cámara o no puedes hablar. Sí, estás ahí. Sí. Perfecto. Buenísimo, Andrés. La pregunta es la siguiente. Pregunta Yuri. Gran presentación, como siempre. Y la pregunta es, ¿qué métodos de valoración de marcas se han construido para momentos turbulentos y qué tan válida puede ser en un mundo volátil y cambiante? Un poquito, una bola de cristal. Yo diría que al final, en lo que está ocurriendo en tema de marca, yo creo que hay que hacer dos distinciones, ¿no? Primero, cuando hablamos de valor de marca, creo que hay una, cuando hablamos de valor, solemos hablar de la medida, digamos, monetaria, ¿no? O sea, generalmente, cuando dicen, ¿qué modelos hay para medir valor de marca? La gran mayoría de los modelos son modelos financieros, ¿no? A la gente de marketing el modelo financiero le preocupa menos, ¿no? Le preocupa mucho más la salud de la marca, ¿no? Por eso cuando hablamos en marketing hablamos de modelos de evaluación. O sea, aquí son modelos, yo creo que hay muchos modelos en el mercado que pueden ser tracking de marcas, modelos de salud. Lo importante es identificar cuáles son aquellos factores que te interesan pilotar, ¿no? Pero generalmente estamos hablando de modelos mucho más actitudinales. Entonces, yo creo que ya sea en momentos turbulentos o no, lo que es fundamental es saber qué tan sana está tu marca, si tu marca está creando valor para el consumidor o no. Yo creo que modelos específicos que se hayan hecho para este tipo o para situaciones específicas, que yo sepa, no hay nada desarrollado, ¿no? Específicamente, son los modelos de siempre. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Tenemos una pregunta que Fernando logró responder, pero no sé si más personas vieron la respuesta, y que viene de Yuri también. Fernando, tú la respondiste ya, pero si nos puedes dar la respuesta más en general. La pregunta era esta: ¿cuál es la temporalidad de la estrategia en tiempos turbulentos y qué herramientas sugieres para estos escenarios?
Sí, no, lo que había respondido yo es que esto depende mucho de las industrias. Por cierto, la minería versus los temas digitales es totalmente distinta a las temporalidades. Lo que sí es que esas planificaciones estratégicas en las termas de no sé dónde, que duraban 25 años y no se tocaban, y estaban a fuego, ¿no es cierto?, ya cambió. O sea, yo creo que eso hoy día son más cortas, son más breves, y eso requiere ir revisando esta estrategia, y para eso hay muchas metodologías distintas. Sí quiero tocar un par de temas que los comentó Juan Ignacio también en la lógica de Juan Carlos. A mí esa imagen de liderar desde el balcón, que la hemos conversado con Juan Carlos, a mí me gusta, pero déjame agregarle que es desde el balcón, pero con bototos. O sea, él liderando el balcón, pero con experiencia de lo que pasa en terreno. O sea, yo creo que esto de los altos ejecutivos siempre en el piso de 15 o en el piso 25, y que nunca bajaron a terreno, me parece que eso hoy día requiere una mirada más de construcción, y ahí es donde Jimena hace un punto que es crucial, ¿no es cierto? Para poder tomar las decisiones clave en los momentos claves, que son las crisis, hay que haber tenido esto que hoy día en la política todos le llaman calle, ¿no es cierto? Todos quieren tener calle hoy día. Hay distintas formas de construirla, pero es importante tenerla. Y yo creo, hilando en eso con lo que dice Juan Ignacio, yo le recomendaba a Juan Ignacio por interno, hay un artículo del Economist hace un par de meses atrás que se llama The Political CEO, el CEO político, en donde claramente no hay evidencia para decir si el CEO tiene que hablar o no tiene que hablar. Lo que sí me parece a mí, y me tocó vivirlo a mí desde las AFP, es que uno tiene un capital social y uno tiene que poner ese capital social a disposición, ya sea de la sociedad o de la organización. Y yo creo que eso es una diferencia respecto del liderazgo de los ejecutivos en Estados Unidos versus en Chile. Yo creo que es importante ponerlo a disposición. Ahora, cuánto uno conversa depende un poquito de cuánto quiera asumir los riesgos que comentaba Andrés Cunio. Salir a decir cosas te polariza los efectos. Y eso me parece que es relevante. Yo encuentro fascinante, creo que no hay un momento mejor para estudiar negocios que hoy día. Y quizás termino con eso en la invitación a los que están pensando a mirar esto. Creo que hoy día estamos en un momento muy, muy interesante. Y por último, hay una conversación que está en YouTube de Daniel Kahneman con Yuval Harari sobre lo que viene hacia el futuro, que también se la recomiendo porque en esto, si esto vino para quedarse o es un ciclo, es difícil la respuesta. Todo es cíclico al final del día, pero estamos en una iteración del ciclo distinta, y la verdad es que tenemos pocas certezas de lo que viene para adelante, así que eso. Gracias, Fernando, muy claro. Tenemos comprometido el webinar hasta las 10:30, son las 10:30, muchas personas se planifican, los presentadores también. Solamente voy a jugármela con una pregunta más, si nos vamos a pasar un poquito, para quien la quiera tomar. Yo creo que en forma natural Juan Carlos podría querer tomar esta pregunta. La pregunta es, ¿cómo hago para liderar en una empresa que se resiste al cambio? Pero la puede tomar cualquiera de ustedes, no es solamente para Juan Carlos. Ya, muy rápidamente, un concepto solamente. La resistencia al cambio es algo que normalmente se da. No porque nos resistamos al cambio, sino que nos resistimos a las pérdidas que el cambio trae, y normalmente los cambios vienen con ciertos costos, no solamente ciertos beneficios. Pasa además, citando a Daniel Kahneman, como bien lo hiciste, Fernando, que estudió esto y sacando el premio Nobel, en parte por esto, que nosotros le damos mucha importancia a las pérdidas más que a los beneficios. Entonces nos atrapamos en esta resistencia conectándonos con las pérdidas, parte de lo cual significa soltar, atreverse, arriesgarse. Y eso al final se llama capacidad adaptativa. Entonces lo que justamente creo yo, ¿no es cierto?, el desafío que tenemos a nivel individual y a nivel organizacional es desarrollar más capacidad adaptativa. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más del panel o los presentadores que quiera agregar algo a las organizaciones que se resisten al cambio? Eduardo, solamente quisiera agregar, y es una pregunta que yo me hago y que muchas veces me hacen, y que en parte la respondió Juan Carlos y los panelistas de alguna manera: ¿cuáles serán las capacidades, los skills, cuáles son las aptitudes que tiene que tener el ejecutivo de hoy día y del futuro? ¿Qué estamos buscando en la gente joven? ¿Cuáles son esas cualidades que uno busca? Antes eran los títulos, los grados académicos, cierto grado de experiencia.
pero hoy día tal vez estamos hablando de que la gente tiene que ser más resiliente, más adaptativa, más innovadora, gente pensadora, no sé. Me encantaría tener esa respuesta y yo creo que aquí se puede encontrar. Muy bien. No sé si alguien más quiere atreverse con una respuesta ahí o comentar cualquier cosa, porque tendremos que cerrar ahora. Quizá haría un comentario, ¿no? Y una de las cosas y vinculado al tema de propósito, ¿no? Es curioso ver cuando uno ve alumnos de programas tipo los Master of Science o de MBA, ¿no? Y que van tirando, ¿no? por el lado del emprendimiento, y tú dices, ¿qué es lo que los mueve a estos chicos, ¿no? Claramente son compañías que empiezan a nacer con un propósito en el centro, ¿no? Y más allá bueno, voy a crear una empresa para hacer dinero, es esta empresa, ¿qué es lo que trae a la mesa, ¿no? O sea, ¿cómo va a cambiar el mundo, ¿no? Y creo que cuando uno piensa en la lógica de propósito, yo lo que veo son dos tipologías de compañías, ¿no? Compañías que son los startups, que nacen con un propósito en el centro y que intentan desarrollar su negocio alrededor de él, ¿no? Y por otro lado, algo que tiene que ver, yo creo que con la madurez de la empresa, pero también con la madurez de las personas, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, cuando tenemos 25 años, el propósito, bueno, no es más que, bueno, ¿qué voy a hacer en el viaje en el verano, ¿no? Cuando te pones en 40 años o 45 años, empiezas a pensar, oye, en realidad, esta carrera que he hecho de ganar, ¿no? Ganar más dinero, ganar más poder, ¿qué sentido tiene? ¿Qué es lo que he sacrificado, ¿no? Y creo que grandes compañías, como uno empieza a ver, compañías como un Walmart, como un Unilever, como un Nestlé, que llega un momento en el que empiezan a decir, ya lo tenemos todo, ¿no? Ahora, en realidad, ¿por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces empiezan a ir hacia adentro y empiezan a buscar el propósito, ¿no? También teniendo claro que hay un montón de compañías que creen que el propósito es una moda, y hacen un greenwashing, ¿no? Pero yo creo que si hablamos del propósito de verdad, creo que son las dos formas en las cuales los encontramos, ¿no? En los grandes mirando hacia adentro y los pequeños que quieren cambiar el mundo. Oye, y una última cosa, si puedo agregar, Eduardo, aprovechando lo que dijo Nacho antes y en parte conectado con lo que estaba señalando Andrés, y es un poquito propaganda, debo reconocerlo. Ayer lanzamos un estudio que mide la capacidad adaptativa de las organizaciones en Chile. Esto es una cuestión que hemos estado buscando hacer por años. Tú, Eduardo, fuiste parte de las iteraciones que hemos estado haciendo ahí, porque no solamente desarrollamos el concepto de capacidad adaptativa, sino que ahora tenemos un instrumento para poder medirla que tiene 13 variables súper concretas. Ese estudio va a ser publicado en La Tercera, el día sábado, entiendo, y cualquiera que quiera el informe de ese estudio, que me escriba y se lo mando feliz. Perfecto, buenísimo. Les quiero agradecer a todos los presentadores, profesores nuestros del programa y nuestros destacados y destacadas exalumnos, exalumnas, y agradecerle a toda la audiencia. Me quedé yo corto, con ganas de preguntar, con ganas de comentar. Me imagino les pasó a ustedes también. Es el objetivo. Quiero conectar, me voy a colgar de la idea del propósito. Uno de los propósitos declarados, esto aparece dentro de los documentos del Advanced MBA, es apoyar el cambio en las organizaciones. Esto lo teníamos incluso pre-pandemia como un propósito, hoy día es mucho más claro, y los invitamos a quienes quieran profundizar en eso. El Advanced MBA es una gran oportunidad. Ustedes vieron hoy día a profesores destacadísimos del programa y exalumnos de nuestro programa que han llegado a posiciones donde esto no es teoría, y la discusión por propósito y sobre cómo liderar el cambio organizacional está presente todo el tiempo. Les agradecemos muchísimo. No sé si, Horacio, tú quieres agregar alguna palabra final. Por mi parte, agradecimiento a todos los que dispusieron su tiempo para estar hoy día conversando de estos temas que, para mi gusto, nos quedamos totalmente cortos, pero tenemos largos desafíos y turbulencias por delante para aplicar las discusiones de hoy día. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Nada más era agradecerles a todos y todas por a quienes se mantuvieron prendidos ahí hasta el final de la presentación. Y bueno, esperamos pronto tener alguna otra actividad que suscite igual o mayor, difícil mayor porque hubo mucha gente conectada, así que al menos igual interés. Así que muchas gracias a todos, que tengan un lindo día y nos estamos viendo. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Chao a todos. Chao, muchas gracias.